Quiero resaltar primero lo que significa la democracia. Muchos políticos hablan y hablan y hablan, pero no saben ni siquiera lo que significa democracia. Democracia significa demos, de origen latino, griego-latino. Demos, pueblo, kratos, poder. En otras palabras, lo que significa democracia. Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy no es democracia, es una falacia de democracia. ¿Cómo se empieza a degenerar la democracia? Cuando la voluntad general del pueblo cesa ante las argucias de algunos cuantos particulares que buscan el dinero. Y nace la oligarquía. La oligarquía significa que mientras muy poquitos se hacen ricos, muchos se hacen pobres, es decir, todo el pueblo. El vocal de Registro Federal de Electores, de aquí de la Junta. Entonces, es lo que está prevaleciendo ahorita. El suscrito hace unos días expresé ante los medios de comunicación que con bombo y platillo se hablaba de una convocatoria emitida por el CEPAL. Perdón, ¿alguien sabe lo que significa CEPAL? ¿Qué significa CEPAL? Quiero que me ilustre porque yo tengo un concepto muy mío. El CEPAC significa consigna del Estado para entorpecer la participación ciudadana. Porque en el papel es lo que se ve. El CEPAC publicó una convocatoria donde se abren los procesos electorales. Yo lo ejemplifiqué en una parodia. Dije que se anunciaba un circo multicolor, diversos colores, donde en el primer acto salen cirqueros, trapecistas, payasos y uno que otro animalito por aquello de la protección al animal. Se cierra el telón. El segundo acto, vuelven a salir los trapecistas, los cirqueros, los payasos y los animalitos. Todos de diversos colores. En el tercer acto se repite el primero y el segundo anterior. ¿Cómo se llamó la obra? Circo, maroma y teatro. Pues efectivamente, se está dando esa situación hoy en día. Hace unos días acabamos de ver que en el ring, en el árbitro, CEPAC, fueron un grupo probablemente de pandilleros, probablemente muchos de títeres, probablemente otros morbosos, pero al final, señores, se está viendo el circo. Hasta el día o hace unos días, todos hablábamos de la delincuencia del crimen organizado. Hoy hay una delincuencia de mercenarios electorales. La pregunta que se debe hacer el pueblo es, ¿cuál es más peligroso? ¿La delincuencia del crimen organizado
o la delincuencia de los mercenarios electorales. Una periodista, Anabel Martínez, de la Ciudad de México, expresó hace unos días en la Ciudad de México, reitero, y dijo que el antídoto contra la polarización política y su ilegal financiamiento, ¿quién es quien puede salvar todo esto? La participación de la ciudadanía. Ese es el mejor antídoto. Pero la ciudadanía hoy en día está sumergida en la pobreza, en las ejecuciones, mientras que los presuntos o las presuntas autoridades responsables andan como mercenarios buscando el poder, y que el Estado, que la ciudadanía siga inmersa y sujeta a la delincuencia organizada. Pero ahora está sujeta a la delincuencia de los mercenarios políticos electorales. Esto es grave, porque mientras haya más pobreza, los partidos políticos o los mercenarios están más a gusto y en un confort, porque tienen mayor probabilidad de, así lo voy a decir, y se escucha muy feo, de pervertir la democracia. Porque con artimañas, argucias, los hoy mercenarios compran los votos. Indignos son algunos partidos políticos cuando acuden a las instancias nacionales, sus sedes nacionales, y hacen a un lado a las delegaciones estatales y van a las nacionales, delegaciones o las sedes nacionales a registrarse. Eso es indigno y carece de moral los delegados representativos estatales de los presuntos partidos políticos. Indigno porque no los están tomando en cuenta. Indigno porque carecen de moral. Indigno porque los delegados son para ello, para que se les tome en cuenta y no se los brinquen hasta la nacional. Antonio Remín Alfaro, servidor, tuve necesidad de expresar este ejercicio democrático, porque el CEPAC probablemente, sujeto a los intereses de los o de la oligarquía, pretende retirarme mi registro como aspirante a la candidatura del gobierno del Estado. Y lamentablemente carece de fundamentos legales para retirar esa candidatura. Sin embargo, no hay que olvidar que está en el poder y que son muchos intereses o quizás miedo de que el único candidato independiente, subrayado, independiente, participe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué les puede hacer un Antonio Ramírez Alfaro a los delincuentes mercenarios electorales? Quizás es porque ellos no tienen la frente digna, proba y honorable. Porque ninguno puede decir lo que yo estoy expresando.
Ninguno tiene la moral para expresar las verdades. Porque aquí vamos a construir un nuevo San Luis. De San Luis que se está cayendo a pedazos y que nadie ha hecho nada absolutamente. Todos están ahorita como mercenarios tratando de alcanzar el poder. Y el Estado en las garras de la delincuencia organizada. Qué triste. Qué triste. Urge una alternativa de estrategia de seguridad. Esa no la vamos a dejar a ver quién queda o no queda, quién gana o quién pierde. ¿Qué razón le vamos a dar a los que se siguen muriendo? A los que se siguen llorando porque los asaltaron. A los que siguen siendo sujetos de la delincuencia organizada y que no hay autoridades en San Luis Potosí que emita una estrategia tangible, segura, y que realmente el ciudadano vea que sí hay una autoridad de San Luis Potosí, porque ahorita no la hay. Tal y como les decía, el CEPAC, quizás como los mercenarios políticos, está manejado y está parte de ese circo con hilos. Con hilos. Títeres. Y no quieren que participe el único independiente. Los demás son farsantes. Y dependen de directrices de algunos políticos capitalistas. Nadie puede decir lo contrario del servidor. De ahí que autoridades, mercenarios capitalistas no van a poder. No me quitan el sueño. Van a batallar, se los puedo asegurar. Van a batallar. Motivo por el cual el día de hoy, ante el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, presenté e interpuse un recurso de impugnación ante la pretensión de las autoridades del CEPAC de retirarme el registro como aspirante. Este recurso de impugnación es dentro del marco del derecho, que hoy tiene obligación el CEPAC de remitirlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Pero ¿saben qué es lo más irónico? ¿Por qué piensan ustedes o por qué consideran ustedes que me quieren retirar mi registro? Les voy a decir para que se rían. Porque al día lunes 9 que me notificaron, se cumplió un término de 48 horas para que yo aperturara una cuenta de cheques donde presuntamente se van a depositar los apoyos de los ciudadanos. Irónico, porque me dan 48 horas, cuando saben perfectamente que el sábado y el domingo trabajan las instituciones bancarias. Absurdo y contra derecho, porque ni el INE abre ni sábados ni domingos para que ustedes obtengan una credencial de elector. Eso es contra derecho. Pero además, violan y omiten, porque no me acordaron de conformidad mi promoción presentada con fecha 8 de
noviembre de 2020, donde les solicito una prórroga justificando lo que anteriormente les dije. Y eso se llama omisión por parte del CEPAC. Y viola mis derechos del derecho de petición, viola el 14 constitucional, porque me está juzgando sin haber oído ni haber sido vencido en juicio. Entonces, este recurso de impugnación no está ya en nuestras manos, está en las manos de los que se dicen autoridades electorales. Yo les pregunto, y aquí les observo al CEPAC, el día 30 de septiembre lanza una convocatoria. El artículo 227 de la ley electoral les obliga a publicar esa convocatoria en los medios impresos de mayor divulgación en el Estado. Si ustedes me corrigen, nunca se publicó esa convocatoria en los medios impresos. Repito, la convocatoria del 30 de septiembre del 2020, donde se abría donde se abría la convocatoria para registro y el nuevo proceso 2020-2021. Gracias al apoyo del cuarto poder, que son ustedes, se hizo una rueda de prensa donde se observó que la Suprema Corte había nulificado la ley electoral autorizada en junio por el Congreso del Estado. Y ahí el CEPAC hizo un parche y amplió el proceso de inscripción del 5 al 24, en lugar del 5 al 20. Esa convocatoria, esa modificación o ese parche, como lo quieren interpretar ustedes, también debió de haberse publicado para saber las partes cuál es la situación estrictamente jurídica, pero que la ciudadanía en general supiera. ¿Por qué le llamo ejercicio democrático en esta plática? Porque tal y como lo dije, si partimos lo que significa democracia, el pueblo es el que tiene el poder. Y al pueblo nos obligamos, le tenemos que informar. Pero al pueblo es al que menos le informamos. Entonces no tiene el poder el pueblo. El pueblo lo tienen unos cuantos, eso se llama oligarquía. No hemos aprendido ni en las elecciones que acaban de pasar en los Estados Unidos de América o Norteamérica. No acabamos de aprender. Aquí los que se dicen partidos políticos, hoy, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo los bautizo como, y así lo voy a seguir expresando, como la delincuencia mercenaria electoral. Porque dan pena que no saben lo que significa una doctrina política o los fines que persiguen cada partido político. Ni siquiera tienen convicción por qué están en un partido político, salvo algo que se llama mercenario. ¿Qué significa mercenario? Un sujeto que hace algo a cambio de dinero. Eso es mercenario. Ellos hacen algo a cambio de dinero, no por una convicción de doctrina política. Entonces yo pienso y considero que estamos en una situación
de contaminación de México a Estados Unidos, e inclusive en la perversión democrática. Estamos contaminando ya inclusive a Estados Unidos en lo malo. Yo nunca había escuchado a Estados Unidos hablar de fraude. O si hablar de fraude. Bendito sea Dios y a los demócratas que ganaron en Estados Unidos, en beneficio del pueblo mexicano y en perjuicio de una actitud irregular del presidente de la República. Cambiaron las reglas del juego, señor presidente de la República. Los arreglos que tenía usted con Donald Trump, republicano, y los que no sepan lo que significa republicano, significa el poder económico, cambiaron las reglas de juego. Me parece que ya no le va a hacer la chamba sucia a Estados Unidos de aprender a los que debían ser aprendidos en México y no en Estados Unidos. El hoy presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, como diría yo, José Biden, es demócrata. Él ve más por los intereses humanos, económicos del pueblo. Sí va a haber un cambio, sí va a haber un proyecto de transición fuerte que va a repercutir en la mayoría de los potosinos y mexicanos, pero a corto plazo va a cambiar en forma sustancial en beneficio de la Generalidad de México. Esta reflexión que hago, y que los hago del conocimiento de ustedes, es por una simple y sencilla razón. No vamos a cejar, no vamos a doblarnos, no vamos a permitir de construir un nuevo San Luis. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Un nuevo San Luis real, un nuevo San Luis sin demagogia, un nuevo San Luis sin mentiras, un nuevo San Luis sin artimañas. Y les vamos a enseñar a los mercenarios electorales políticos lo que se puede y lo que se debe, pero sobre todo lo que merece el pueblo de San Luis Potosí. Como decimos en el estado jurídico, es cuanto.